Bien, pues después de los deportes abrimos este paréntesis Soria, estado de alarma, para seguir analizando toda la actualidad que rodea a esta maldita pandemia. Y lo hacemos como siempre de la mano del cuenta kilómetros del coronavirus, del 123, responda otra vez del COVID-19, de la calculadora de la pandemia. Irene Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. El tono es distinto porque también, Irene Rodríguez, las cifras son bien diferentes a las de las últimas semanas, ¿no? Sí, de hecho, bueno, pues podríamos decir que durante este fin de semana, también desde hoy, con respecto a las últimas 24 horas, parece que las cifras de la pandemia en Soria se van atenuando y también en el resto de Castilla y León. Vamos a hablar primero de Soria. En Soria tenemos 2.427 casos acumulados de coronavirus. Con respecto al día de ayer no se han detectado casos nuevos, hay que sumar uno más correspondiente a la nueva estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad, pero nuevos contagios no se han detectado en la última jornada. Las altas tampoco se han incrementado, siguen siendo 419 los pacientes que se han recuperado. Esta cifra se ha mantenido estable también durante el fin de semana y tampoco hay que lamentar fallecidos en el hospital, en el complejo hospitalario de Soria, y además no hay que lamentar fallecidos tampoco en ningún punto de Castilla y León. Iván, sin duda una buenísima noticia. Sin duda, cero nuevos casos en las últimas 24 horas en Castilla y León, cero fallecidos en las últimas 24 horas en Castilla y León. Nos hace mirar con más esperanza el futuro, ese futuro inmediato que es el paso a la nueva normalidad. También nos preocupa cómo está la situación en las residencias de mayores, que recuerden, ya la semana pasada les hablábamos de que habían comenzado con ese proceso de apertura, de desescalada, de reencuentro entre residentes y familiares. Irene Rodríguez, ¿cómo está la situación? Pues en las residencias de la provincia hay 733 casos acumulados de COVID-19 y hay 703 personas que se han recuperado, es decir, que hay 30 residentes en la provincia que tienen coronavirus. Es una cifra bastante más baja que las que hemos venido conociendo en las últimas semanas. Tampoco tenemos aislados por síntomas y la cifra de fallecidos también continúa estable. 202 víctimas mortales han fallecido a causa del COVID-19 en estos centros en la provincia desde que comenzó la pandemia. Bien, pues como les digo, son cifras para la esperanza, después de tanta oscuridad, por cierto, pero también son cifras que nos tienen que animar a ser cuidadosos, prudentes, a no bajar la guardia, porque bien es cierto que vamos a hablar de todos esos servicios que poco a poco, de manera gradual, se están volviendo a poner en marcha, se están restaurando para felicidad de los usuarios, y uno de ellos es, Irene Rodríguez, el de las piscinas. Sí, las piscinas Ángel Tejedor han abierto hoy sus puertas, eso sí, solamente para los deportistas federados. A partir de la semana que viene podrán acudir también los deportistas no profesionales, y va a haber 60 horas diarias que se puedan reservar para ir a nadar a cada una de las calles que están disponibles en las piscinas. Hoy se ha registrado una ocupación del 60%, así es que bueno, una acogida bastante significativa para este primer día en el que los deportistas federados han podido por fin pues hacerse unos cuantos largos, ¿no?, en estas piscinas, en las de Ángel Tejedor de Las Perón. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa, 100 años, mucha vida. Primer día de largos en esta piscina de Las Perón. Los nadadores federados ya pueden entrenar en esta instalación municipal clausurada por la crisis sanitaria del COVID. De momento hay disponibles 60 horas diarias para reservar por calles. En este primer día se ha cubierto el 60%. Nosotros queríamos que esto fuese seguro, pero claro, veíamos que nuestros rivales al final ya estaban nadando y nosotros queríamos también volver.
Eso sí, la desescalada de estos deportistas debe ser pausada. Bueno, creemos que están en una buena condición física, lo único pues que no han tocado agua, entonces ahora nada, tener paciencia, estas 2 semanas primeras que volvemos al agua, ir poco a poco, progresivo, que no hagan locuras para no lesionarse. Los nadadores no profesionales todavía deben esperar a la próxima semana para zambullirse en estos vasos. Va a haber controles de aforo, de entrada, todas las medidas de seguridad pertinentes, por ejemplo las escalerillas se va a entrar por una, se va a salir por otra, ¿no? Todo pensado en evitar aglomeraciones y en cumplir con la normativa que nos van mandando. El día 22 está previsto que abra también la piscina de San Andrés. Pues al agua, patos. Irene Rodríguez, han abierto también, con aforo limitado, los cines Mercado. Eso es, los cines Mercado también han abierto sus puertas. Recordamos que este fin de semana ya se ha podido ir al cine en el a los cines Lara del Centro Comercial Camaretas, y a partir de hoy también abren sus puertas los cines Mercado. Van a distribuirse las sesiones en 3 horas diferentes, a las 6 de la tarde, también habrá sesiones a las 8 y también a las 9 de la noche. Y de momento se van a proyectar 3 películas, La camarista, La candidata perfecta y La ola verde. El aforo es de 1/3, se pueden ocupar esas salas hasta llenar 1/3 de su capacidad, y además se procederá a la desinfección de cada una de las salas antes y después de cada una de las sesiones. Así es que bueno, otra opción cultural más y de ocio que podemos disfrutar en Soria estos días. Es obligatorio el uso de la mascarilla. Las entradas preferentemente pedimos que se saquen a través de internet, y en caso de que tengan que sacarlas allí, lógicamente van a ser también localidades que están ya delimitadas de antemano, o sea, de manera que cada cual tendrá que ocupar su sitio respetando las distanciamiento social obligatorio. Bien, y seguimos preocupados, Irene Rodríguez, por cómo se va a producir la vuelta a clase, que ya este curso es improbable en Castilla y León, pero sí estamos pendientes del curso venidero, cuáles van a ser las medidas de seguridad para garantizar las distancias, cómo y cuándo se va a volver al curso, cómo van a ser las clases, bueno, todo lo que rodea a esa incertidumbre educativa. Se ha llegado a insinuar desde el Ministerio de Educación que incluso, Irene Rodríguez, no sé cómo lo ves tú desde tu experiencia, que las clases se puedan desarrollar incluso al aire libre. Yo no sé si aquí en Soria lo ves o no lo ves. Yo creo que en Soria durante el primer trimestre y el segundo por lo menos hace un poco fresquito para dar las clases en los exteriores, y precisamente a ese tema se ha referido la consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas. Ha dicho que las medidas de seguridad que se vayan poniendo en marcha a medida que se vaya aproximando la vuelta al cole, pues van a responder a la cordura, y que habrá que adaptarse a las necesidades que se vayan presentando. Ha pedido, como decimos, cordura y que se tengan en cuenta medidas que se puedan poner en marcha y no ocurrencias que puedan ser inviables. Y la OMS, por ejemplo, habla de 1 metro para el ámbito educativo. ¿Por qué tiene que ser 1,5 metros? Entonces, bueno, pues hay muchos criterios epidemiológicos que te marquen esa vuelta al colegio. Eso es inviable, pero de todo punto es una situación también un poco estrambótica. Sí que me gustaría que cuando se habla de la vuelta al colegio se hablara con planteamientos reflexivos y con planteamientos serios y con planteamientos que se puedan llevar a la práctica. Lo de la clase en la calle, pues evidentemente no. Muchas gracias, Irene Rodríguez. Seguimos adelante porque la noticia la daba a conocer esta misma mañana vía Twitter el propio alcalde de Soria, Carlos Martínez. Ustedes recordarán esa aportación, esa ayuda que llegaba vía Arnedo, 5.000 batas directas a Soria, fruto de ese SOS, esa señal de auxilio que mandaba el primer edil de la capital soriana. Se tradujo en esas 5.000 batas, quedó en el aire si era un donativo que las iba a sufragar. Pues finalmente, a través de una conversación de Carlos Martínez con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ya le ha venido a decir que esas batas serán sufragadas por La Rioja. Vamos a hablar con uno de los artífices de todo lo que
sucedió de esta ayuda procedente de La Rioja, que no es otro que el alcalde de Arnedo, Javier García. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, Javier? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias y encantado de hablar con vosotros. Bien, supongo que ya un tanto más tranquilo, como todos estamos un poco más tranquilos después de ese mare magnum de primero mirar por la situación sanitaria de La Rioja, de los pueblos, de Arnedo, pero también aprovechando aquel momento para echar una mano, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que aquellas primeras semanas fueron unas semanas de muchísima preocupación. Veíamos cómo los contagios, los fallecimientos se iban acumulando también en nuestra comunidad autónoma. Y a través del Gobierno de La Rioja, en coordinación con el Ayuntamiento, pues pudimos poner en marcha esa red de fabricación y reconvertir nuestra industria de calzado en una industria de material sanitario, ¿no? Y en un primer momento, pues lógicamente, tuvimos que abastecer a nuestros centros sanitarios y sociosanitarios con miles de batas de polipropileno hidrófugo que sirvieron pues, para que nuestros médicos y profesionales de la sanidad pudieran protegerse en esa lucha en primera línea contra el coronavirus. Hay que recordar, los sorianos lo saben, porque seguro que se dejan caer por Arnedo alguna vez al año, que Arnedo es uno de los municipios de mayor producción de calzado, además calzado de calidad. Qué importante cuando un pueblo, usted lo citaba, unas empresas se ven obligadas pues, a cambiar el guión y hacerlo con esa celeridad, con esa rapidez, ponerse todos a una, empresas, trabajadores. He leído que también ha servido para conservar el empleo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo cierto es que fueron días vertiginosos porque aquí el Gobierno de La Rioja, el propio Ayuntamiento, teníamos una disyuntiva. O comprar y fiar toda nuestra fe, ¿no? Y todo nuestro dinero a países asiáticos como China para importar ese material que no teníamos ni nosotros ni ninguna otra comunidad autónoma en sus almacenes hospitalarios, o intentar fabricarlo aquí y, por lo tanto, aprovechar una red de fabricación que mantuvo en torno a 200 puestos de trabajo vivos. Es decir, hubo más de 200 manos artesanas de 30 empresas arnedanas que pudieron fabricar esas batas de polipropileno, alcanzando una cifra récord de más de 150.000 unidades y que, por lo tanto, evitaron muchísimos ERTES, ¿no? Por lo tanto, una red de fabricación que el Gobierno de La Rioja apoyó desde el minuto cero y que sirvió para mantener esos costes de fabricación, esas nóminas, esos gastos fijos que conllevaban esa fabricación de material sanitario y también esa materia prima que desde un principio tuvimos que aprovisionar pues, de proveedores, fundamentalmente proveedores del Levante, que tenían algunas de las empresas del sector del textil de la propia ciudad. Por lo tanto, en 48 horas te puedo decir que fuimos capaces de abastecer 2.000 batas, desde prototipar un modelo de bata hasta ser testado por la seguridad sanitaria, la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma, para poder ese mismo lunes abastecer con 2.000 batas, porque no había batas en el Hospital San Pedro, ¿no? Así que fueron 2 días de vértigo, pero que conseguimos, como bien indicabas hace unos minutos, pues el poder mantener ese empleo estable y poder fabricar un material de una calidad extrema y que tenía 8 usos al menos, porque era un material y es un material lavable y reutilizable, por lo tanto multiplicaba también la posibilidad de disponer de ese material tan imprescindible como es una bata, ¿no? en el hospital. Bien, fue a finales de marzo, primeros de abril, cuando con el Hospital Santa Bárbara colapsado, sin material de protección, sin las famosas EPIs, levanta el teléfono Carlos Martínez y lanza un SOS que se escuchó por toda la península ibérica, pero también hizo una llamada a Javier García pidiendo ayuda, y esa ayuda llegó en formas de batas. Al principio no se supo muy bien si era una donación, si había una contraprestación, un pago económico, lo cual sería lógico, obviamente, también. He leído en algún medio de comunicación que no le gustó, ¿no?, verse en esas guerras políticas que se produjeron en días posteriores, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, empezando un poco por el principio de tu argumentación, de tu pregunta, decir que aún siento el vello de punta en mis brazos cuando recuerdo aquel 30 de marzo en el cual un buen amigo, Carlos Martínez, alcalde de Soria, pues me llama por la noche, era tarde y tenía la voz absolutamente quebrada, ¿no? Estaba muy preocupado por el aumento de fallecimientos que había en la capital,
parte también en la provincia, pero fundamentalmente lo que le ocupaba era la capital soriana, y me pedía ayuda, ¿no? Que si podíamos enviar algún tipo de material sanitario. En ese mismo momento le digo que evidentemente vamos a ayudarles de alguna manera. Estábamos fabricando en esos momentos en torno a 5.000, 6.000 batas diarias más o menos, luego alcanzamos una cifra mayor, y puesto en conversación con el Gobierno de La Rioja, con la presidenta Concha Andreu, enseguida fue sensible a la llamada y pudimos servir en esos mismos días 5.000 batas, que multiplicada por los 8 usos que tiene cada una, venían a ser unos 40.000 usos más o menos de esas batas de polipropileno. Fue el propio Gobierno de La Rioja quien se encargó del transporte de esas 5.000 batas de polipropileno hidrófugo y que llegaron a los almacenes de Soria para poder ser utilizados por los profesionales. Es verdad que en los días posteriores, bueno, nos vimos envueltos en una polémica a raíz de unas declaraciones de uno de los diputados de la Diputación de Soria, que también es el alcalde de Burgo de Osma, que por cierto es una ciudad o un municipio precioso de la provincia de Soria, en la que, bueno, se ponía un poco en duda esa solidaridad atendida por los armedanos y por el Gobierno de La Rioja. Yo lo único que tengo que indicar es que la solidaridad fue real, que en ese momento te puedo asegurar que el precio por bata todavía no estaba sacado ni siquiera para los propios fabricantes de Arnedo, porque había que echar cuentas del material, de la materia prima, del proceso de fabricación, de los tiempos que se necesitaban para coser esos materiales, y por lo tanto la respuesta hacia Soria, pero también hacia Navarra, hacia Aragón y otros territorios a los que hemos ayudado desde La Rioja, no tenía en la retina ningún tipo de contraprestación económica, era lo último que pensábamos. Había una llamada de socorro desde distintos territorios, el primero fue Soria, y desde luego que nuestra idea fue ayudar allí donde se estaba cobrando el virus, vidas de personas vulnerables, personas de avanzada edad, fundamentalmente en hospitales, pero también en residencias de mayores, ¿no? Por lo tanto, fue una polémica que entiendo que se pudo haber evitado y que de hecho en aquellos momentos, repito, no había un precio tasado todavía por bata, y puedo asegurarle también que el precio final que ha sido pagado a los empresarios de Arnedo, a los fabricantes, ha sido un precio mucho menor de lo que hubiera supuesto el importar ese mismo material con esa misma calidad de otros países del mundo, como pueda ser China. Finalmente ese producto ha sido donado. Yo esta información la tengo desde hace varias semanas, la corroboró en sesión parlamentaria, en sede parlamentaria, la presidenta del Gobierno hace un par de semanas, y yo lo anunciaba hace unos días también a través de mis redes sociales, y así también lo ha hecho hoy la presidenta del Gobierno, Concha Andreu. Por lo tanto, es un material que La Rioja ha donado gratuitamente a todos los territorios a los que ha ido destinado. Es un montante económico importante, pero yo creo que lo más importante de todo esto es la bonita historia, la intrahistoria que había detrás, ¿no? De que como una comunidad pequeña como la riojana, que estaba sufriendo en sus carnes el zarpazo del coronavirus, porque saben ustedes que hemos sido de los pocos europeos más importantes de contagio y de vidas humanas, cómo fuimos capaces, una ciudad pequeña dedicada a la fabricación de zapatos, de reconvertir nuestra industria y en menos de 48 horas poder suministrar nuestros hospitales, y semanas después a otros hospitales, como pudo ser también el Hospital Soriano, ¿no? y la vecina tierra de Soria, a la que tenemos muchísima estima y muchísimo cariño, ¿no? Esa es la intrahistoria, eso es lo bonito de las comunidades, de la hermandad que hay entre españoles, y eso es, creo que, lo que tiene que imperar en toda esta historia. A pesar de que haya sido donado el material, creo que ya la solidaridad y la capacidad de respuesta tan rápida que tuvo Arnedo y el Gobierno de La Rioja, pues yo creo que quedó patente, ¿no?, en aquellos días. Hablamos también en su día, hablamos con el responsable de sanidad de La Rioja, hablamos también del traslado de pacientes sorianos que se concretó en una persona que estuvo en la UCI del Hospital San Pedro, que afortunadamente salió victorioso en su lucha contra el COVID. Pues también es un paso más allá del material, también en esa colaboración sanitaria que viene a ser, por otra parte, habitual entre territorios limítrofes, que se produce también pues, en Burgos con Cantabria, etcétera, etcétera. Pero es en estos momentos cuando también, como bien dice, La Rioja estaba con su propia lucha, esa capacidad para acoger, ¿no?, a pacientes de otras provincias. Sí, efectivamente, como bien indicas, esa colaboración también se pudo dar en materia de traslados de pacientes, en este caso un soriano que tuvo que ser alojado en la UCI del San Pedro, porque empezábamos a aliviar también nuestra propia unidad de cuidados intensivos. Y mire, yo soy un defensor a ultranza del Estado autonómico, soy un defensor a ultranza de las competencias transferidas
a lo largo de estos 40 años de historia democrática del Estado de las Autonomías, también de la sanidad pública, pero no se nos debe olvidar que la Constitución dice algo muy importante, y es que todos los españoles debemos de ser iguales, vivamos donde vivamos, ¿no? Y en ese sentido, ante una pandemia de estas características, unas comunidades no pueden salir de una crisis sanitaria como esta a una velocidad diferente a las demás. Y de ahí la colaboración estrecha entre comunidades autónomas y el propio Gobierno de la Nación para echar una mano allí donde haga falta. Y no solo en situaciones de crisis como la que nos ha asolado en estas semanas de atrás, sino también cuando sea necesario colaborar, como bien indicaba usted hace unos segundos, en otro tipo de especialidades, en este caso en materia sanitaria, pero también en otras materias, ¿no? Por lo tanto, yo defiendo el Estado autonómico, defiendo el autogobierno de cada comunidad autónoma, pero ante todo defiendo una nación en la que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tengamos las mismas oportunidades. Y yo creo que el coronavirus ha venido a enfatizar un discurso que no es mío, sino que es de personas como el propio Carlos, alcalde de Soria, en el que la España interior, la España rural, que ahora sirve de alojamiento y de sosiego para aquellos que viven de las grandes urbes, es decir, donde más ha afectado el coronavirus, no se nos debe olvidar que esos pueblos también en el resto del año siguen prestando servicios importantes a la alimentación, a la agricultura y a otros servicios esenciales que han venido también a combatir el virus. Por lo tanto, yo quiero aprovechar esta entrevista en una televisión que sé que es muy vista en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a lanzar un mensaje de colaboración estrecha entre comunidades, entre pueblos hermanos, como son Soria y Arnedo, o Castilla y León y La Rioja, para colaborar y que todos los españoles podamos tener las mismas oportunidades, vivamos donde vivamos, ante un virus como este o ante cualquier otra circunstancia ordinaria en las que podamos echarnos una mano unos a otros. Bien, pues a raíz del tuit que publicaba Carlos Martínez agradeciendo esa colaboración, ese donativo del Gobierno de La Rioja, esa donación de batas, pues están produciendo reacciones de uno y de otro lado, de vecinos de La Rioja, de vecinos de Arnedo, también de vecinos sorianos, llamando a ese casi hermanamiento. Pues si hay que sacar alguna nota positiva, y mire que es difícil con esto que nos ha dejado el coronavirus, pues tal vez sea episodios como estos, ¿no? Que al final nos unen más con un vecino cercano en lo geográfico, también en muchos aspectos muy cercanos, y ahora todavía más. Por cierto, ¿qué tal va esa fase 3 que, bueno, nosotros yo creo que no vamos a probar porque ya pasaremos casi directamente a esa nueva normalidad? Bueno, pues sí, efectivamente, como decía usted, hay unos vínculos ya muy fuertes entre Soria y La Rioja, entre Soria y Arnedo. Aquí hay muchísimos residentes en Arnedo que son sorianos. Yo mismo estoy casado con una descendiente de sorianos de Calatañazor, que es un precioso pueblo de la provincia de Soria, y ese vínculo va a verse reforzado. A mí me encanta subir en cuanto puedo a los San Juanes, a celebrar esas fiestas de Soria, invitado casi siempre por Carlos, por el alcalde de Soria, pero seguro que esos vínculos se van a estrechar y que algún día nos podremos dar ese abrazo fraternal entre hermanos, hoy porque os hemos ayudado nosotros a vosotros, pero seguro que mañana hay algún motivo para que Soria ayude también a Arnedo y a La Rioja. Y sí, lo cierto es que La Rioja está desescalando de una manera bastante positiva, estamos ya en fase 3 desde el lunes, y en ese sentido, pues con toda la prudencia del mundo, porque estamos luchando todavía contra un virus que no ha sido combatido del todo, tomando decisiones, dando pasos muy firmes, pero muy despacito para no tener que retroceder el camino, y mandando toda la fuerza, todo el ánimo a Castilla y León, a todas sus provincias y en especial a la provincia de Soria, que se ha visto pues muy afectada por el coronavirus. Estoy convencido de que más pronto que tarde vais a ver también la luz al final del túnel, como los riojanos pudimos verla en un momento muy duro, repito, en el que La Rioja fue muy azotada con contagios y con fallecidos, sobre todo en La Rioja Alta, como bien conocen, en el foco de Aros, Santo Domingo y luego en la capital, en Logroño, y estoy convencido de que vamos a salir más victoriosos y más fuertes que nunca, aprendiendo muchas cosas nuevas que nos ha dejado este virus, sacando lectura positiva a pesar de lo dramático y colaborando juntos para seguir, bueno, pues haciendo ciudades más verdes, más sostenibles, más respirables, y una España y un país que traiga ese modelo productivo que nos dejamos perder en su momento y que fije producción también en España para no vernos jamás desnudos de material sanitario ante otras posibles pandemias que ojalá nunca vengan, pero que es posible que puedan venir en el futuro. Pues ojalá sea así, y este año no, alcalde, pero el próximo le esperamos en las fiestas de San Juan. Pues ahí estaré con muchísimas ganas, soy un
fervor defensor de la Saca, me encanta la Saca, el año pasado estuve allí disfrutándola muy de cerca y seguro que podremos vernos allí en las fiestas de San Juan y también en las fiestas de Arnedo estáis invitados. Un año pudo venir la banda municipal de Soria, que es una verdadera joya musical y cultural, y ya hemos hecho alguna cosita de colaboración, pero seguro que podremos hacer más cosas juntos. Así que de verdad que un abrazo fraternal a todos los sorianos y sorianas, a vosotros agradeceros esta oportunidad que me brindáis y que sigamos juntos peleando, dos tierras hermanas y con esa fraternidad que nos ha unido siempre. Javier García, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los vecinos de Arnedo, de La Rioja, por ese apoyo en momentos complicados y un ejemplo de la política útil. Muchísimas gracias, Javier García, alcalde de Arnedo. Gracias a ti, Iván, y gracias a todos vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, como no, a toda La Rioja. Vamos despidiendo ya y lo hacemos con una conmemoración muy especial. Es 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. ¿En qué momento llega este día? Por ello, desde Diputación Provincial han lanzado un vídeo de cerca de 20 minutos. Nosotros les hemos recortado, les hemos resumido, lo hemos dejado en 2 minutos, pero si quieren verlo íntegro pueden entrar en el canal de YouTube de la Diputación Provincial de Soria. Es ciertamente emotivo. ¿Qué les voy a contar? Que nuestros mayores se merecen esto y mucho más. Volvemos mañana. En Soria, estado de alarma. Cuídense mucho. Aquí se presenta Toni, miembro de la Resistencia. Resistía a la Segunda Guerra Mundial y resisto todavía. Aquí está Domingo, miembro de la Resistencia. Soy Esther y formo parte de la Resistencia. Somos Amador y Carmen. Resistiré. Seguimos resistiendo. Resistiremos. Soy Mariano y formo parte de la Resistencia. Soy Basi y formo parte de la Resistencia. Resistiremos.